Bueno, maestros, tengan ustedes muy buenas noches. Bendiciones a todos. Gracias por estar aquí. Espero pues de que juntos pues transitemos por todas esas actividades artísticas de tal manera de que repasemos, porque supongo que ya cada uno de ustedes ya lo conoce, ha hecho estas actividades en las aulas y las conoce de alguna manera. Vamos a empezar. Permítame por favor compartir el PPT que he preparado para el día de hoy. Maestras, si hay alguna pregunta, por favor, hacérmela llegar sin ningún problema. Si puedo responderles, lo haré con mucho gusto. Y si no, pues de alguna manera tendré que buscar más información porque no todo lo sabemos, ¿cierto? Entonces estamos siempre a la idea de, de aprender constantemente y eso es lo importante, ¿ok? Permítame, por favor, compartir. Quisiera que me escriban si se observa, no sé, creo que... A ver, contésteme por favor si se observa. ¿Dónde está? ¿Dónde? Acá. Escríbame por favor si se observa y si se escucha. Maestras, por favor, pueden escribir, al lado hay un chat, dice chat de grupo, chat, y ahí escriben. En donde dice todos, por favor, haga un clic y se abre una ventanita y ahí van a enviar hacia mi persona las respuestas. Por favor, a ver, maestros, por favor, confírmenme si se escucha. Maestra Rosana, maestra Ivonne, ¿se escucha? Por favor, escríbanme. Ah, ok. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, maestras, gracias, muchas gracias. Entonces, vamos a ver como primer punto los elementos y principios organizativos de los lenguajes del arte, ¿no? Nosotros sabemos que los elementos que componen los diferentes lenguajes artísticos, comparten todos los lenguajes comparten los mismos elementos, ¿cierto? Vamos a ver de qué manera estos elementos se encuentran en las diferentes actividades artísticas, ¿no? O los lenguajes artísticos. Nosotros sabemos pues, que estos lenguajes de alguna manera se han codificado, con el transcurso del tiempo, por supuesto, se han codificado, y el ser humano ha tratado, digamos, de construir su historia. ¿Para qué? ¿Con el fin de qué? De que el resto pueda apreciar esas manifestaciones de repente emocionales, sentimentales, no sé, o algunas otras ideas, ¿no? Que otros pensamientos que ellos han querido, pues, dar a conocer, ¿no? Y esta es una forma del artista, una manera de comprender el mundo, su mundo, a través de su individualidad, esa
característica que puede diferenciar al ser humano de los animales, ¿no? Entonces, él desde su individualidad está postulando estas ideas a través de los diferentes lenguajes artísticos, de las diferentes manifestaciones artísticas, ¿no? Pero siempre se desarrolla, se desenvuelve en un contexto determinado, ¿no? Miren, curiosamente, hablamos del arte tradicional, que pues este arte tradicional utiliza la estética, la belleza, la técnica, ¿no? Y digamos que esta es la esencia de los trabajos artísticos de alguna manera para configurarse, ¿no? Ya que más adelante nosotros vamos a encontrar al arte, ya que no lo apreciamos a través de la percepción, sino ya de la razón, lo que viene a ser el arte conceptual, que eso lo vamos a tocar un poco más adelante. Entonces, estos lenguajes, o conocidos por también componentes o disciplinas, también los conocen, ¿no? Pero son componentes y disciplinas artísticas, ¿no? Eh, para tratar de repente, de alguna manera, el artista eh, tratar de comunicar una idea, un sentimiento, como decíamos, se va a valer de la composición. Si nosotros hablamos de las artes plásticas, la composición, hablamos de la música, va a componer, hablamos del teatro, va a componer una obra. Hablamos de la danza, va a componer una danza, ¿no? Entonces, entre esas diferentes disciplinas o lenguajes o componentes, como se llamaba antes, tenemos a la música, la danza, el teatro, las artes plásticas, ¿no? Ya más adelante, tendremos a lo que es pues las instalaciones, el video art, que de aquí adelante ya se conoce no como artes plásticas, sino como artes visuales, ¿no? Entonces, vamos a tomar la idea de que los elementos que van a constituir a los diferentes lenguajes artísticos, ¿no? Van a servir para de alguna manera darle forma a cada uno de los lenguajes artísticos, ¿no? Entonces, vamos a ver de que cada lenguaje artístico tiene los mismos elementos, ¿ok? Todos comparten el mismo, pero no los elementos en sí, sino me refiero a de que estamos hablando del espacio, todos manejan el espacio, ¿no? Estamos hablando del ritmo, todos manejan el ritmo, todos los lenguajes, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a empezar por uno de los elementos, que es el tiempo. Nosotros vamos a ver de alguna manera que el tiempo, perdón un ratito, que el tiempo pues es la duración, miren, que de alguna manera va a ser posible que la obra pueda existir en un determinado espacio, ¿no? Eh, se va a dar de alguna manera en todas las actividades, ¿no? Como en las artes plásticas o las artes visuales que se llaman hoy, en la música, los tiempos, que de alguna manera estos van a marcar la cantidad de duración o el tiempo de duración que tiene cada figura musical, pero también determinar el tiempo que demora una frase musical, una estrofa y al final de cuentas un tema musical, ¿no? Miren, entonces, en la obra artística, en las artes plásticas, definitivamente que el tiempo lo va a determinar el observador, pero hay dos tiempos que se han trabajado o que se están trabajando ahí, ¿no? El primero es el tiempo que demoró el artista en ejecutar su obra, ¿no? Y el otro es el tiempo que determina el observador para poder apreciar una obra plástica, ¿no? Una obra artística. Entonces depende del artista el tiempo aquí.
En el teatro, ahí sí depende exclusivamente de los actores y de la duración de la obra, ¿no? El tiempo que cada actor necesita para hacer sus diálogos, construir su espacio corporal, construir sus espacios físicos, ¿no? Entonces, esto es dentro de la danza, ni que hablar, ¿no? Dentro de la danza encontramos el tiempo marcado también en los pasos que ejecuten el danzarín y en el tiempo que demore la danza que se va a ejecutar. Y en la música, pues ni que hablar, ¿no? En la música vamos a contar, como vimos, los tiempos, la redonda cuánto vale, una blanca, una negra, y de acuerdo a ello vamos a combinar esos sonidos con sus duraciones particulares, ¿no? Luego tenemos, luego tenemos el espacio. Miren, el espacio también lo vamos a encontrar en las cuatro o en los cuatro lenguajes artísticos. Lo tenemos en la danza, el espacio necesita el bailarín conocer el espacio en el cual se va a desenvolver, se va a desplazar, va a hacer sus mudanzas, sus figuras, ¿no? Se necesita este espacio para poder hacer el trabajo que corresponde al trabajo dancístico. En, en, en las artes plásticas o artes visuales, también necesitamos un espacio determinado. ¿Para qué? Para la exposición de sus obras, para la exposición de sus trabajos, de sus esculturas, de sus pinturas, etcétera. Y el espacio tiene pues, totalmente, tiene que estar bastante bien, digamos, exagerando, ¿no? Distribuidos los elementos que están en exposición para cuidar la estética cuando se hace una exposición pictográfica o artística, ¿no? Plástica. Entonces, en la música, el espacio transcurre de repente en el tiempo, ¿no? Ese espacio que de un momento, de un lado a otro. Yo creo que la música, ¿no? Que parece tan maravillosa que lo podemos escuchar de repente aquí y se puede estar escuchando en Francia, en Japón, ¿no? Cómo se transporta la música a través del tiempo, ¿no? A través de las vibraciones musicales, de los sonidos. El espacio también que necesita el artista para crear. Acá también en el teatro encontramos dos espacios, ¿cierto? El espacio en el donde se actúa, donde se representan las obras dramáticas y el espacio de cada uno de los actores en sus ensayos, ¿no? El espacio que pueden dejar entre parlamento y parlamento. Entonces, miren, encontramos el espacio eh, en en todos los lenguajes. Ahora, aunque encontramos espacios virtuales, ¿no? Con la tecnología y en ellos vamos a ver exposiciones, ¿no? Luego tenemos el movimiento, miren. El movimiento también corresponde a los cuatro lenguajes artísticos. Encontramos en primer lugar a la danza que definitivamente que tiene que haber un desplazamiento para que las figuras se concreticen y el mensaje llegue de manera objetiva, porque toda danza siempre tiene un mensaje. Solamente hay que observar, ¿no? En el teatro, de igual manera, el trabajo corporal, ese movimiento que es necesario para expresar ideas con el cuerpo, ¿cierto?
En el teatro necesitamos mucho del movimiento expresivo, ¿no? Del cuerpo. De repente un poco más que la danza, ¿cierto? Porque en el teatro necesitamos de alguna manera comunicar emociones, sentimientos a través del movimiento corporal. En la música, ese movimiento que le va a dar belleza a los sonidos musicales, ¿no? Y también hay dos tipos de movimiento. El movimiento musical a través de los sonidos o el movimiento corporal que ejecutan también los músicos, ¿no? Al ejecutar un determinado instrumento musical, va a haber siempre un movimiento. Lo mismo que sucede con la danza, perdón, con las artes plásticas, ¿no? Tenemos aquí eh, una figurita que es del trabajo del op art, ¿no? OP art, ¿no? Op art, que es una idea de las artes visuales o artes plásticas de tratar de engañar a la mirada, engañar a la vista, ¿no? De producir una ilusión óptica. Si nosotros nos acercamos un poquito, nos alejamos, parece que se estuviera moviendo, ¿no? Parece que se estuviera moviendo esa imagen. Y ya también el movimiento es cuando el artista pues hace líneas, figuras secuenciales que dan esa sensación del movimiento. Y luego tenemos el ritmo, miren, el ritmo también es, digamos, que es una manera de ordenar tanto las líneas, las figuras, las composiciones, la música, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para que de alguna manera nos resulte agradables a la vista, al oído, al tacto, ¿cierto? Ahí vemos en las artes visuales el ritmo cuando se repite en cada figura da una sensación de movimiento. Definitivamente que el ritmo está asociado al movimiento, ¿no? Aquí en el teatro, el ritmo miren, la sucesión de notitas, que aquí vemos una melodía, en la música, pues la velocidad, ¿no? De los tiempos. Y en las artes, perdón, y en la danza, ¿no? El ritmo también es importante, ¿por qué? Porque vamos a marcar qué cantidad de tiempo demora eh, un paso, ¿no? De repente ese paso demora tanto y todos deben estar a ese mismo ritmo, ¿no? Yo levanto el pie, todos levantan el pie y etcétera. Levanto el brazo o la mano y todos levantan el brazo o la mano. Entonces, miren, el ritmo también lo encontramos en los cuatro lenguajes artísticos. Y el color, miren, que el color, creo que nuestra vida misma se fundamenta en el color, ¿no? La vida sin color creo que no sería vida, ¿no? Tenemos el color en el teatro. Miren, en el teatro, el color es el que le va a dar, el que va a crear la atmósfera en el teatro, el que va a crear esa ilusión, de repente esa sensación de que el espacio teatral, conjuntamente con los actores, muestran una escena o van a mostrar una escena triste, dolorosa, ¿no? Cuando los colores son fríos, son eh, tristes, ¿no? Por decir el azul, el violeta, esos son colores fríos. A diferencia de que cuando en el escenario va a haber alegría, va a haber júbilo, y una obra, una comedia, de repente empieza con las luces anaranjadas, rojas, y justamente va a crear esa atmósfera de alegría. Y se complementa con los diálogos, por supuesto, de la obra, ¿no? Pero el color es, es una forma de aprovechar
este recurso para poder transmitir una emoción, una sensación. Mire, lo tenemos en la danza, ni que hablar en las danzas, aparte de sus danzas coloridas, su vestuario, ¿no? Sus movimientos jocosos, alegres, tristes, deprimentes, etcétera, lo que se expresa a través del movimiento corporal en la danza. En la música ya ni que hablar, ¿no? Ese color de la música que le da, pues, la alegría, ¿no? La fuerza de repente para hacer cómo la música nos motiva muchas veces cuando de repente estamos en ciertos estados anímicos depresivos o etcétera, ¿no? La música, pues, nos relaja, ¿cierto? Y tenemos también en las artes plásticas. En las artes plásticas definitivamente que el color es fundamental, ¿no? Empezando por los tres colores primarios, el rojo, el azul y el amarillo, y complementando con el rojo, con el blanco y el negro, ¿no? Ya, pues ahora se utiliza todos estos colores para poder expresar una idea, para poder expresar un sentimiento, ¿no? ¿A través de qué? De los colores. Cuando nosotros vemos una gama de azules y violetas, definitivamente que es una obra que ha sido pintado en el momento este, triste, ¿no? Es lo que sucede eh, cuando hacemos un dibujo también, ¿no? Y cuando aplicamos un color. ¿Han visto niños que aplican el negro y el psicólogo dice, no, este niño tiene problemas emocionales, ¿no? Y cuando alguien aplica los colores claros, vivos, uy, está completamente alegre, contento, ¿no? Entonces, el color también lo encontramos en los cuatro lenguajes del arte. Luego tenemos el tono, mire. El tono, este, es de repente, a ver, como en las artes plásticas, pues, ¿no? El tono viene a ser la cualidad que tiene un color, ¿no? Pero que tiene un acercamiento a otro. Por decir, eh, yo tengo un rojo, hay diferentes tonos de rojos, ¿cierto? Tengo un azul, hay diferentes tonos de azul. E inclusive el rojo también hay diferentes tonos de rojos. Pero también existe el tono en la danza, el tono muscular, ¿no? La manera como el danzarín va explotando ese trabajo para poder tonificar sus músculos, desarrollar ese tono muscular que necesita para la ejecución de sus danzas. En el teatro, en la ópera, también debe haber un tono, ¿no? Pero el tono de canto, pero también hay un tono particular al emitir un sonido. Y en la música ni qué hablar, ¿no? Los tonos musicales, hay tonos musicales y hay semitonos también, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do son este, tonos, ¿verdad? Pero entre el mi y el fa hay un semitono, un tonito más bajo, un medio tono más bajo, perdón, ¿no? Entonces, tenemos en los cuatro lenguajes el tono, ¿cierto? La armonía, que digamos que este, está más o menos de acorde con con el ritmo, ¿no? Porque en la armonía va a implicar cierta organización de los elementos, ¿no? Uno tras otro, si es plástica, ¿no? Si es musical también, uno tras otro, porque la armonía es la sucesión de los sonidos, ¿no? Y en las artes plásticas, pues, como vemos aquí, esa sucesión de colores y da ese movimiento, ¿no? También definitivamente el movimiento apoya aquí en la armonía. En el teatro también existe la armonía, miren.
¿Por qué? Porque no solamente se habla, sino también se hace movimientos en el espacio escénico, acompañados por los diálogos, ¿no? Acompañado por la música. Entonces, también encontramos la armonía en el teatro, en la danza, esa conjugación de movimientos que deben ser homogéneos, nos van a mostrar una armonía, ¿cierto? Cuando de repente un movimiento de la mano, uno baja el siguiente, y van a ser movimientos armoniosos, ¿no? Y luego tenemos el equilibrio. Miren, el equilibrio eh, también digamos que tiene cierta relación con la armonía, porque tiene que haber equilibrio para que haya armonía, ¿no? Entonces, acá cómo se puede representar la armonía a través del volumen, ¿no? Perdón, el equilibrio a través del volumen, la dirección de repente que apunta a ciertos elementos y, por supuesto, la composición, ¿no? Si yo no tendría esta botella acá, no habría un equilibrio, ¿no? Lo tendría así nomás, mire, no habría equilibrio. Tiene que haber equilibrio. Si yo trazo una línea vertical de esta manera, trazo el cuadro a la mitad, aquí miren, tengo un elemento, aquí tengo otro elemento y otro elemento. Este le va a dar el equilibrio al cuadro. Pero aquí no, acá no hay equilibrio, ¿no? Necesitamos que haya equilibrio en este cuadro. El equilibrio también aquí en el dibujo, cuando ambas partes de este elemento, como es la mariposa, está justamente dividida por el centro y a ambos lados hay iguales elementos. Eso también conforma el equilibrio en el dibujo, ¿no? Lo mismo sucede en las artes, perdón, que en las artes plásticas en el teatro, porque hay un equilibrio. Si yo pongo un artista, un actor en este lado, si yo pongo un actor aquí y otro actor acá, esta actriz no está, no hay equilibrio, ¿cierto? Pero aquí sí hay equilibrio, miren. Aunque posiblemente aquí debería haber una sillita para que haya un equilibrio total, ¿no? Entonces, en la música también, ¿no? Y en la danza, ni que hablar. Equilibrio corporal, ¿no? Y equilibrio en cuanto a la ejecución de los movimientos que trasladan las imágenes hacia un objetivo, ¿cierto? Hacia una meta, que es lo que ellos quieren lograr a dar a entender acerca del trabajo que hacen, ¿no? Aquí, de nuevo, también encontramos el género. El género lo encontramos también en los cuatro lenguajes. En la danza, pues en la danza encontramos la música clásica, la música contemporánea, la música moderna, la música urbana, ¿no? Diferentes géneros en cuanto a la danza. En las artes plásticas, sí, hay ni que hablar también, ¿cierto? De repente acá hay un bodegón, acá hay un retrato, acá hay un autorretrato, un paisaje, un bodegón con frutas, ¿cierto? Trabajitos un poco más realistas, ¿no? Y por último, en la música, ¿no? En la música, igual que en la danza, también vamos a encontrar diversos géneros, como el rock and roll, el urban, el jazz, el folk,
el metal, todos los diferentes géneros que pueden encontrar en la música, ¿no? Y luego tenemos en el teatro, pues, ¿qué géneros encontramos en el teatro, maestros? La comedia, los géneros fuertes, la comedia, la tragedia, ¿cierto? Comedia y tragedia. Pero también hay subgéneros, ¿no? Como el sainete, el entremés, eh, el soliloquio, ¿no? La ópera, la zarzuela, que también están consideradas dentro del teatro, que son, vienen a ser subgéneros, ¿no? Ah, el estilo también. El estilo, pues, dependiendo del trabajo artístico que está haciendo, ¿no? Si nosotros vemos una obra artística, una pintura, vemos el género, perdón, el estilo, ¿no? Si nosotros nos fijamos en la primera imagen, vamos a ver a qué estilo corresponde o a qué pintura corresponde. Facilísimo, ¿no? Encontramos sus pinturas típicas de Salvador Dalí. En la música, el estilo, también miren cómo es, digamos que cada uno va a buscar su forma de expresión, su forma de expresar, ¿no? Y muchas veces pueden pertenecer a un tiempo determinado, pero de repente alguien dice, "Y no, yo voy a tomar eh, de un género antiguo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, como les decía, que ese estilo antiguo lo podemos tomar, lo que hacen los artistas, ¿no? Y yo creo que, perdón, los artistas plásticos, me refería, los artistas plásticos tomando un estilo, pues, del eh, renacentista y los diferentes estilos en el arte, ¿no? Lo mismo que es en la danza, en la música, ¿no? El estilo de Michael Jackson, ¿no? Un estilo propio. Así es, cada uno también, aparte de tener un estilo, puede tener un estilo propio, ¿no? En el teatro, en el teatro definitivamente tenemos pues ese estilo tradicional que a nosotros de repente, de alguna manera, nos ha gustado y hasta ahora nos sigue gustando ese tipo de teatro tradicional que aún nos hace llorar al ver una obra, ¿no? Porque ahora se han creado diferentes tipos de teatro, ¿no? El teatro de la crueldad, el teatro social, el teatro eh, del oprimido y etcétera, ¿no? Entonces, cada uno, pues, de acuerdo a las obras, tiene un estilo propio. Y en la danza, ni que hablar, por más que se esfuerce un bailarín, siempre va a tener un estilo característico, ¿no? Hablando, por supuesto, de un estilo personal, pero también vamos a hablar del estilo del género de la danza, ¿no? Tiene que tener un estilo para bailar una polka, para bailar un, un tondero y para bailar de repente una cueca, un vals, ¿no? Luego tenemos la concordancia. Esto también hay una estrecha relación con la armonía, ¿no? Entonces, aquí definitivamente tiene que hay una concordancia, ¿no? Entre ellos, entre todos los elementos que hay.
deben ser concordantes entre sí y de alguna manera no tienen que romper la composición. ¿Por qué? Porque si yo dejo de pintar esto, por decir esta como flor, ya malogro el trabajo, ¿no? Hoy, si nosotros vamos a las artes visuales o a las artes plásticas a ver si se exige la concordancia, no, ya no es un elemento estricto. Pues tiene que ser creativo, debe soltar la paleta y etcétera. Y en la música también, pues definitivamente, ¿no? Eh, tiene que haber una concordancia para que justamente haya pues el desarrollo de un tema musical agradable, ¿no? Si no, ¿qué pasaría? Luego tenemos, por último, la disonancia. Miren, aquí la disonancia prácticamente es o lo contrario, ¿no? Lo contrario de la concordancia, ¿no? Y aquí qué vemos, nos damos cuenta que la realidad, de alguna manera, de alguna manera, la realidad va a alterar, ¿no? Va a alterar a esa situación, va a alterar esa obra, ¿no? Y aquí es donde, de alguna manera, cuando hay disonancia, crea cierto desequilibrio emocional, ¿no? Hay una tensión y hasta posiblemente pueda haber una extrañeza, ¿no? Por decir aquí, ¿no? Como él está tocando, me supongo, alguna melodía celestial y el diablo pues está, pero aquí donde el personaje se ve como un ladrón, ¿no? Entonces ahí hay disonancia. Cuando uno habla, dice no hagas esto y él lo hace mismo, ¿no? Hay una disonancia. Como tal es el casito de acá, esta última figurita, ¿no? Él señalando hacia el otro lado, pero caminando a ese lugar que ha señalado que es malo, porque la flecha, toda la razón está para atrás, ¿no? Entonces, maestros, eso es toda la pequeña exposición del día de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor háganla, ¿sí? Les voy a dar 2 minutitos, por favor, para que formulen sus preguntitas, ¿ok? Ok. Bueno, a ver, no hay, o si gustan tomar el micro, por favor, pregunten, maestros. Vamos, no hay ninguna pregunta, entonces vamos entonces a hacer nuestros casitos, ¿ok? Vamos a hacer nuestros casos, maestros.
A ver, vamos a continuar los casitos de la semana pasada que no se hizo. ¿Ya? Vamos a ver la pregunta. A ver, aquí maestros, lean por favor y emiten sus respuestas, ¿sí? Porque de alguna manera ustedes tienen que leer, porque si yo leo a mi manera, posiblemente lo puedan entender o como también no, pero ustedes son los que van a leer el examen, leen pausadamente, es importante leer con calma y después no vamos a acostumbrar, no vamos a demorar, simplemente vamos a analizar. Acá donde dice todos, les decía hacen clic y me envían a mi persona las respuestitas, por favor, ¿ok? Lean y responden su preguntita, por favor. A ver, maestritas, es una respuesta cortita, por favor. Respondan aquí al chat de la sala, si serían tan amables, por favor. A ver, maestros. Bueno, no esperemos, por favor, respondan. Si lo respondemos mal, no hay problema, maestros. Mientras nosotros cerramos, vamos a aprender. Si nosotros no respondemos la pregunta y la responde otra persona, posiblemente pueda quedarse, pero no definitivamente. En cambio, cuando nosotros nos equivocamos, lo aprendemos con mayor facilidad. A ver, maestras, pongan sus respuestas, por favor. Ok, ya hay una respuesta. Vamos a trabajar con esa respuesta. Gracias, maestra Sabi. Dice el maestro Julio con el maestro Juan, ambos del área de arte y cultura, dialogan sobre el arte contemporáneo. El maestro Julio le dice a Juan, las características que resaltan de esta corriente artística es que utilizaban mucho los colores puros y su exageración de los mismos y además tenían un rechazo por la perspectiva. El maestro Julio se está refiriendo a el fauvismo, el dadaísmo o el impresionismo.
el fobismo, ¿no? Porque el fobismo es uno de los ismos, del primer ismo que aparece, ¿no? Que el nombre pues le pone Luis Bauxelles, ¿no? Cuando dice, esos son unas fieras, cuando ellos aplican los colores puros, ¿no? No los combinan, ya los combinan en el lienzo, ¿no? A diferencia del dadaísmo, es una corriente artística que en realidad no representa nada, ¿no? Y el impresionismo, pues donde el artista quiere, a través de sus colores, de sus figuras, quiere impresionar al observador, ¿no? Donde vemos, pues, imágenes bastante fuertes, donde impresiona, como el grito, ¿no? Entonces la respuesta correcta es el faubismo o fobismo, ¿no? No hay problema. A ver, la siguiente preguntita, por favor, léala. ¿Necesitas? A ver, la pregunta 10. Bueno, vamos a tratar de desarrollar esta preguntita, pero es importante, maestritos, que por favor respondan. Se equivocan, no importa. Yo le estoy recontra seguro que la maestra
que puso su respuesta no se va a volver a equivocar en esta misma pregunta. Es de hecho, el cerebro siempre tiende a eliminar información que nosotros no la recuperamos, que no estamos constantemente recuperándola, ¿no? Entonces no se olviden, por favor. A ver, dice, los estudiantes han escrito un texto crítico sobre una obra de arte y el docente está revisándolos y realizando anotaciones. ¿Cuál de los siguientes comentarios presenta una retroalimentación adecuada al evaluar los trabajos de los estudiantes? A. El desarrollo de tu texto ha sido excelente, dado que has logrado mejoras, dado que has logrado mejorar mucho en esta semana, te he puesto 17 en tu trabajo. B. Los argumentos que has utilizado son interesantes, pero puedes mejorarlos. Aún más si evitas la información redundante que he subrayado. Y la C dice, esta vez tuviste algunos errores en tu texto, pero no te des por vencido. Con tu constancia y buena actitud, sé que la próxima vez tendrás un mejor resultado. A ver, ¿cuándo o qué es la retroalimentación? Es cuando el estudiante hace juicios con errores o tiene una información errada. Entonces el maestro va a llegar y va a fortalecer, va a corregir esos errores, ¿no? Y ahí es donde el maestro está retroalimentando. Y aquí pues nosotros sabemos que en la retroalimentación el maestro hace un papel sumamente importante, ¿no? Entonces, dice, esta vez tuviste algunos errores en tu texto, pero no te des por vencido. Con tu constancia y buena actitud, sé que la próxima vez tendrás un mejor resultado. No, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque el maestro no está retroalimentando. Vio el error nomás y le dice que no se dé por vencido, le aconseja nada más, ¿cierto? En la B, los argumentos que has utilizado son interesantes, pero puedes mejorarlos aún más si evitas la información redundante que he subrayado. Aquí el maestro está retroalimentando a través del subrayado, ciertos términos que no debe ir en la subobrita, ¿cierto? Y la A, el desarrollo de tu texto ha sido excelente, dado que has logrado mejorar mucho en esta semana, te he puesto 17 en tu trabajo. No hay no hay retroalimentación. Aquí solamente está informando, ¿no? La información. A ver, lean por favor pausadamente.
Ok, ya tenemos una respuesta, gracias maestra. Eh, pero sería bueno, por favor, que sus respuestitas las envíen a mi persona, ¿ya? Ahí donde ustedes están marcando, dice todos, hacen clic en la flechita que está hacia abajo y va a desglosar una ventanita y ahí está todos los nombres. Envíenla a mi persona, por favor, ¿sí? Porque a veces cuando mandamos ahí a todos, a veces nuestras respuestas resultan siendo subjetivas. Yo estoy por decir por la A y veo la B y otra B y digo, ah, no, es la B y marco, ¿no? Pero cuando no se observa, ya cada uno marca, ¿cierto? Con su conocimiento. Ya, dice, lea la situación y responda las preguntas tan 11, 12, 13 y 14. Una compañía de ballet ha realizado una función en la provincia donde se encuentra una institución educativa y todos los estudiantes de la clase de arte han asistido. Aprovechando el interés de esta visita, que ha provocado en los estudiantes, la docente de arte ha planificado una unidad didáctica en la cual los estudiantes apreciarán las posibilidades del ballet y de la danza en general para narrar historias. La docente usará como ejemplo un video del ballet Cascanueces de Piotr Ilich Tchaikovsky, Rusia 1840-1893. Al iniciar la unidad, antes de ver el video, la docente desea activar los saberes previos. ¿Qué decía la maestra? Activar los saberes previos de los estudiantes sobre las posibilidades narrativas de la danza. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es más apropiado para dicho fin? A. ¿Creen ustedes que la danza puede ser un lenguaje? Los bailarines comunican acciones y emociones por medio de sus movimientos. El público puede llegar a entender lo que quieren o lo que quieren comunicar. B. ¿Se acuerdan de la función del ballet que vieron? ¿Les gustó? ¿En qué se parece el ballet al teatro? ¿En qué se diferencian? ¿Qué medios se usan en el ballet para contar la historia? Tenemos la respuesta B. Dice, ¿qué creen ustedes que la danza puede ser un lenguaje? Está preguntando, no está recuperando los saberes previos. Los bailarines comunican acciones, emociones por medio de sus movimientos. El público puede llegar a entender lo que quieren comunicar. No hay recojo de información, no hay recojo de saberes previos, ¿verdad? En la B dice, ¿se acuerdan de la función del ballet que vieron? Ahí está, los está llevando hacia atrás, que ellos vieron una función de teatro, entonces ahí está recuperando sus saberes previos, ¿cierto? ¿Les gustó? ¿En qué se parece el ballet y el teatro? ¿En qué se diferencian? ¿Qué medios se usan en el ballet para contar la historia? Miren, aquí está una respuesta correcta. ¿Por qué? Porque el maestro lo está haciendo recordar, ¿cierto? Está recuperando esos saberes previos. Entonces en la C dice, ¿alguien conoce alguna película de Oliver Bardem? No está recuperando saberes. Que canten y bailen. ¿Les gusta cuando eso sucede? ¿Cómo se sienten en ese momento? No hay nada de recuperación de saberes. A diferencia de la alternativa B, ¿no?
A ver, maestras, por favor, sus respuestas. Ok, hay una respuesta y hay dos respuestas, que bueno. Dos respuestas diferentes. Ahí está. Muy bien. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Ahí no podemos ver las respuestas. Hay dos preguntas, dos respuestas, pero con alternativas diferentes. Entonces, vamos a ver. El ballet Cascanueces está basado en la novela El Cascanueces y el Rey de los Ratones, escrita en 1816 por Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, Rusia 1776-1822. La docente ha conseguido en Internet una versión resumida de la novela mencionada, y tomando en cuenta que la novela y el ballet comparten el mismo argumento, la docente planea utilizar el resumen en su clase. Tomando en cuenta los propósitos de la unidad didáctica descrita, ¿cuál de las siguientes alternativas es la más pertinente para realizar como primera actividad de análisis de cascanueces utilizando el material mencionado? A. Pedir a los estudiantes que hagan una relación de todas las coincidencias que hay entre la novela y el ballet, poniendo especial atención a las pequeñas diferencias que pueden identificar y su efecto en la narración de la historia. B. Solicitar a los estudiantes que identifiquen en el resumen los principales personajes y sus objetivos, así como la trama y las principales acciones, para luego contrastar esa información con los movimientos que realizan los bailarines en el video del ballet. Entonces, la respuesta, perdón, sí, pues la respuesta C dice: encargar a los estudiantes que lean el resumen e imaginen que ellos son los coreógrafos del ballet Cascanueces, y que escriban una lista detallada de las instrucciones que ellos darían a los bailarines para transmitir adecuadamente el contenido de la historia por medio de la danza. Si nosotros vemos, miren, maestros, ¿qué dice aquí? Y tomando en cuenta que la novela y el ballet comparten el mismo argumento, la docente la docente planea utilizar el resumen en su clase. Ella va a trabajar el resumen en la clase. Entonces la pregunta dice: ¿cuál de las siguientes alternativas es más pertinente realizar como primera actividad de análisis del cascanueces utilizando el material mencionado? ¿Cuál es el material mencionado? El resumen. Entonces, pedir a los estudiantes que hagan una relación de todas las coincidencias que hay entre la novela y el ballet, poniendo especial atención a las pequeñas diferencias que puedan identificar y su defecto en la narración de la historia. Y su efecto en la narración de la historia. Miren, aquí no han utilizado el resumen, pero aquí dice solicitar a los estudiantes que identifiquen en el resumen
las principales personajes y sus objetivos. Aquí están utilizando el resumen para hacerlo más fácil. ¿Ya? Y la C dice encargar a los estudiantes que lean el resumen e imaginen que ellos son los coreógrafos del ballet Cascanueces y que escriban una lista detallada de las instrucciones que ellos darían a los bailarines para transmitir adecuadamente el contenido de la historia por medio de la danza. Entonces, aquí utilizan el resumen en la clase, pero aquí están leyendo el resumen y les pide encima que ellos imaginen que son los coreógrafos, ¿no? Va a haber una incomodidad cuando se empieza a trabajar. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa B. Ok, vamos con la siguiente preguntita. Vamos con la siguiente preguntita. Bueno, vamos a ver. Ya tenemos una respuestita. Gracias, maestra. A ver. Ah, no, todavía no. A ver, maestros. Todavía no hay respuesta.
A ver, maestritas, por favor. A ver, vamos a esperar un ratito más, maestras, por favor. Ya está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Dice la preguntita. Luego de analizar el video del ballet Cascanueces y discutir sobre él, la docente muestra otro video a los estudiantes. En esta ocasión, selecciona una coreografía de la renombrada bailarina y coreógrafa contemporánea Pina Bausch de Alemania en 1940-2009, para que los estudiantes aprecien cómo se aplica en otros géneros de danza lo que han aprendido a partir de Cascanueces. La docente les cuenta que los estudiantes de Pina Bausch seguían un proceso muy específico para crear sus coreografías, pues recurría a improvisaciones y a la memoria de las experiencias de los propios bailarines para crear las escenas, y les comenta que por esa y otras razones sus coreografías son innovadoras y poco convencionales. Luego de ver el video, Javier, uno de los estudiantes, comenta lo siguiente. La coreografía de Pina Bausch no tiene la misma calidad que la de Cascanueces, porque los movimientos de los bailarines no son iguales de bonitos y no me gustan. Después de agradecerle por su participación, ¿en qué debe centrarse la retroalimentación a Javier? A. En que no es apropiado valorar la calidad de una coreografía sobre la base de los gustos personales, y en que no es legítimo cuestionar la calidad del trabajo en una artista reconocida internacionalmente, en que el método de trabajo de Pina Bausch es poco convencional y por ello no es posible comparar su trabajo con el ballet Cascanueces. Entonces, ya tenemos la alternativa A, nos dice que no es apropiado valorar la calidad de una coreografía sobre la base de los gustos personales. Definitivamente, esa no es la respuesta. En que no es legítimo cuestionar la calidad del trabajo de una artista reconocida internacionalmente. Tampoco acá no se tiene que centrar en la retroalimentación. Y la C, en que el método de trabajo de Pina Bausch es poco convencional y por ello no es posible comparar su trabajo con ballet y cascanueces. Aquí debe centrarse la retroalimentación, porque Pina Bausch no trabaja, no hace un trabajo de repente convencional, ¿no? No hace un trabajo, sino ella trabaja bajo la memoria corporal de sus estudiantes y lo hacen a través de la improvisación, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la alternativa C.
Ya tenemos una respuesta también. A ver, dice, vamos a ver. Al inicio de un proyecto artístico en el que los estudiantes diseñarán y presentarán una coreografía de danza, Ariana, una de las estudiantes, manifiesta repetidamente sentirse muy incómoda por tener que bailar frente a otras personas. Ella le explica a la docente que nunca le ha gustado presentarse frente a un público y, a pesar de que ésta le habría dado varias recomendaciones para superar su miedo escénico, Ariana no ha respondido positivamente, llegando a mostrar altos niveles de ansiedad. ¿Cuál de las siguientes estrategias es más apropiada para enfrentar este problema? A. Exonerar a Ariana de las actividades del área mientras dure el proyecto para que aproveche el tiempo en otras actividades académicas. B. Realizar reuniones con Ariana para intentar identificar los hechos del pasado que dieron origen a sus miedos, de manera que pueda enfrentarlos. Y C, invitar a la estudiante a realizar otras tareas del proyecto, con cómo diseñar el vestuario, la escenografía o la iluminación. Entonces, ¿cuál estrategia sería más apropiada para enfrentar este problema? Exonerar a Diana no puede exonerarlo del área de arte. Realizar reuniones con Ariana para intentar identificar los hechos del pasado que dieron origen a sus miedos de manera que pueda enfrentarlos. Tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una clase personalizada y tampoco el maestro no va a tener tiempo para ser de psicólogo, ¿no? Entonces la C dice invitar a la estudiante a realizar otras tareas del proyecto, como diseñar vestuario, la coreografía o la iluminación. Entonces la respuesta correcta es la alternativa C.
A ver, ya tenemos también otra respuestita. Muy bien. Dice, en el teatro se llama texto al guión escrito y subtexto a aquellos mensajes o contenidos de la obra que no están escritos en el guión, pero son claramente identificables. Es decir, el subtexto es un texto implícito. El subtexto suele ser expresado por las acciones de los actores y es más notorio cuando las acciones entran en contradicción con lo que el actor dice. ¿En cuál de las siguientes situaciones podemos apreciar una contradicción entre el texto y el subtexto? Dice, Edwin tropieza con Ana al intentar abordar el transporte público y provoca que la mochila de Ana caiga al piso. Edwin, molesto porque va retrasado, recoge la mochila y dice, lo siento muchísimo. B. Sonia le dice a su esposo, el próximo domingo viene tu suegro desde España para vernos. El esposo de Sonia baja los hombros con desgano y mira hacia el piso mientras comenta, qué noticia fantástica. Y Mariela lleva a su gato al veterinario. Al revisarlo, el veterinario observa con detenimiento las patas de la mascota y le pregunta a Mariela, ¿se ha escapado mucho ese gatito travieso últimamente? ¿No? A ver, ¿cuál es la donde hay el subtexto, ¿no? Donde existe. Hay una contradicción. El subtexto es lo que no se dice, pero que subyace en el texto, ¿no? Cuando alguien quiere decir algo y lo hace de manera de repente sarcástica, digamos, ¿no? Depende mucho del artista que haga este tipo de actividades, ¿no? De este tipo de acciones, perdón. A ver, Edwin tropieza con Ana al intentar abordar el transporte público y provoca que la mochila de Ana caiga al piso. Edwin, molesto porque va retrasado, recoge la mochila y dice, lo siento muchísimo. No hay nada de ahí de contradicción, ¿no? Sonia le dice a su esposo, el próximo domingo viene tu suegro desde España para vernos. El esposo de Sonia baja los hombros con desgano y mira hacia el piso. Dice, qué noticia fantástica. Como quien diría, qué caramba, ¿no? Aquí hay, en la alternativa B, ¿no? Hay una contradicción entre el texto y el subtexto. En la C de Mariela no hay nada, es una conversación natural. La respuesta correcta es la alternativa, alternativa B. ¿Ok? Vámonos con la siguiente pregunta, ya se viene la otra, del otro grupito de preguntas. Ya tenemos una respuesta también. A ver, dice, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para promover el desarrollo de la conciencia corporal en los estudiantes? A. Proponer a los estudiantes
colocar una cuerda larga en el piso para que al ritmo de una melodía caminen sobre ella, poniendo un pie delante del otro sin dejar espacio entre ellos y evitando salirse de la línea trazada por la cuerda. La B, indicar a los estudiantes que caminen por el espacio haciendo rebotar una pelota con las manos al pulso de una melodía y cada cierto tiempo indicar con una palmada que se detengan y dejen de rebotar la pelota hasta que el docente dé otra palmada. Y la C, solicitar a los estudiantes que se recuesten sobre el piso con los ojos cerrados y que realicen respiraciones profundas mientras imaginan cómo el aire que inhalan recorre todo su cuerpo. Luego pedirles mover muy lentamente cada parte de su cuerpo. La alternativa dice que coloquen una cuerda en el piso al ritmo de una melodía y caminen sobre ella, un pie delante de otro, sin dejar espacio, evitando salirse de la línea por la cuerda. Aquí no están desarrollando la conciencia corporal, ¿cierto? Pues simplemente están pasando. Lo mismo en la alternativa B. Y más aún el maestro está manejando todo el espacio. Y con una palmada van a detenerse y la otra avanza. Disculpen, por favor. La alternativa C dice solicitar a los estudiantes que se recuesten sobre el piso con los ojos cerrados y que realicen respiraciones profundas mientras imaginan cómo el aire que inhalan recorre todo su cuerpo, pedirles mover muy lentamente cada parte de su cuerpo. Aquí hay un desarrollo de la conciencia corporal, ¿no? Alternativa C. Entonces, la respuesta correcta es la alternativa C. A ver, vamos con la pregunta. A ver, ya tenemos también respuestitas. Vamos. Ok, dice. Uy, perdón. La pregunta 2 dice, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta la definición de orquesta sinfónica? A, es el conjunto de músicos que acompañan a los cantantes en obras musicales escénicas, como la ópera y la zarzuela. La B, es una formación de instrumentistas que se dedican a tocar exclusivamente piezas de música clásica como sinfonías, conciertos y sonatas. Y la C es un conjunto de músicos propios de la tradición de la música clásica occidental que ejecutan instrumentos de cuerda, de percusión y de viento. A ver, la respuesta correcta es, si nosotros buscamos, no vamos a encontrar ni la alternativa A ni la alternativa B, que es una formación de instrumentistas que se dedican exclusivamente a tocar piezas de música clásica como sinfonías, conciertos y sonatas. Esto es un conjunto de músicos propios de la tradición de la música clásica occidental que ejecutan instrumentos de cuerda, de percusión y de viento. No hay otro, no hay otro. Y esta concepción lo encontramos, ¿cierto? Entonces la respuesta correcta es la alternativa C. Vamos con la siguiente pregunta.
Ya tenemos una respuesta ya. ¿Ok? ¿Cuál de los siguientes instrumentos no suele formar parte de las orquestas sinfónicas? El saxofón, clarinete, contrabajo. El clarinete sí, el contrabajo también, menos el saxofón, ¿cierto? Saxofón no entra en las orquestas sinfónicas, ¿ok? Entonces, la respuesta correcta es la alternativa A. Miren, ahí se van ustedes, van aprendiendo de que justamente esa respuesta no correspondía y si nosotros vamos ajustándonos nuestros errores, vamos a hacerlo mucho más fácil. La 4. Ya tenemos una respuesta también. A ver, dice, durante una experiencia de aprendizaje, los estudiantes están tomando fotografías. En ese contexto, Rodolfo, visiblemente frustrado, se acerca a la docente y le comenta, profesora, mis fotos me han salido feas, no me gustan. Y es que por más que lo intento, no me salen como quiero. Ya no me está gustando tomar fotos. Pregunta, ¿qué alternativa sería la más adecuada para ayudar al estudiante? A. Enumerar a Rodolfo todas sus virtudes y fortalezas como estudiante para así darle ánimo, reforzando la idea de que con mucho empeño y dedicación él es capaz de superar sus dificultades y tomar mejores fotografías. B. Tranquilizar a Rodolfo poniéndole a hacer un trabajo diferente que no sea tomar fotografías, usando alguna técnica con la que se sienta más a gusto y de esa manera promover su motivación y evitar que se frustre. La B, calmar a Rodolfo haciéndole notar que antes ha logrado superar situaciones difíciles y preguntarle qué es lo que no le gusta de sus fotografías, por qué cree que están saliendo así y luego orientarlo para que corrija aquello que él quiere mejorar. En la alternativa A, donde enumera a Rodolfo todas sus virtudes y fortalezas y para darle ánimo, y le dice que él es capaz de, no es una ayuda adecuada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no solamente está la cuestión de darle ánimos, sino que buscar una razón para que él pueda corregir esos errores, ¿no? Buscar dónde está el problema. Tranquilizar a Rodolfo proponiéndose un trabajo diferente que no sea tomar fotografías usando alguna técnica es, tampoco es una respuesta correcta porque no puede correrse del trabajo que han programado, ¿verdad? La alternativa es sí, calmar a Rodolfo haciéndole notar que antes ha logrado superar situaciones difíciles y preguntarle qué es lo que no le gusta de sus fotografías, por qué cree que están saliendo así y luego orientarlo para que corrija aquello que quiere mejorar, ¿no?
La respuesta correcta, la alternativa C. ¿Ok? Ya tenemos una respuesta también de la pregunta 5. Pensé que lo había pasado, maestra, a veces. Durante el recreo, un grupo de estudiantes conversa animadamente sobre lo que más les gustó del proyecto que acaban de finalizar. Juliana quiere intervenir en la conversación desde hace rato y espera el momento adecuado para hacerlo. Pero cuando comienza a hablar, Mariela la interrumpe. Cuando Mariela termina de hablar, Juliana intenta nuevamente participar, pero es interrumpida una vez más por Mariela, por Juliana Besa, ¿no? A pesar de que está un poco molesta, Juliana le dice calmadamente a Mariela, por favor, Mariela, déjame hablar, me estás interrumpiendo continuamente. Mariela, un poco incómoda, se da cuenta de lo que ha hecho y le responde a Juliana, perdón, lo hice sin querer. ¿Qué decías, Juliana? La intervención de Juliana fue asertiva. ¿Por qué? Porque logró que su compañera se dé cuenta de su error y le pida disculpas, o porque logró mantenerse calmada a pesar de que estaba molesta, o porque logró expresar su molestia de manera clara y respetuosa. A ver, aquí es un poquito ahí digamos, miren la respuesta B y la respuesta C. La respuesta A definitivamente no tiene nada que ver. Acá dice porque logró mantenerse calmada a pesar de que estaba molesta. Y la C porque logró expresar su molestia de manera clara y respetuosa, ¿no? Miren, digamos que son casi la misma cuestión, ¿no? Pero siempre hay una respuesta que el ministerio coloca como la correcta. Miren, porque logró mantenerse calmada a pesar de que estaba molesta. Y aquí ejecuta la acción.
porque logró expresar su molestia de manera clara y respetuosa. Entonces, ¿cuándo una acción es asertiva? Cuando nosotros actuamos sin ofender o molestar a nuestro interlocutor, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la alternativa C. Miren, pero ¿cómo no puede ser equivocar aquí? Porque logró mantenerse calmada, pero no hay acción aquí. Pero aquí sí está la acción, porque logró expresar su molestia de manera clara y respetuosa, ¿no? Vamos, otro grupito de preguntas. Era por si acaso avanzábamos, si estamos avanzando, a ver. A ver, vamos a ver la respuesta. Hay dos respuestas ya, qué bueno. A ver, diferentes definitivamente. Ah, no, es iguales, qué bueno. Entonces, dice la pregunta, un docente desea que sus estudiantes experimenten la creación musical con objetos cotidianos. Para ello lleva a la clase de arte un conjunto de baldes de diversos tamaños. ¿Cuál de las siguientes actividades es la más apropiada para que los estudiantes puedan apreciar la diversidad de sonidos que se puede producir con el conjunto de baldes? Hacer una demostración práctica a hacer una demostración práctica a los estudiantes de la gran cantidad de timbres de sonido distintos que se puede producir con los baldes. Primero, mostrar las diferencias de sonidos que producen baldes de distintos tamaños, materiales y formas. Luego ir agregando más matices como las diferencias de sonidos producidas por la manera en que el balde se percute, el lugar específico del balde que se golpea y el objeto con el que se hace, para que noten las posibilidades sonoras. La B, reproducir para la clase el video de un percusionista virtuoso
que hace música compleja tocando con una batería de baldes luego del video, hacer preguntas a los estudiantes. ¿Qué es lo particular que observan en este video? ¿Por qué creen que está tocando con baldes y no con una batería convencional? ¿En qué se diferencia el sonido de los baldes del sonido de una batería convencional? Y luego proponerles armar una batería similar con baldes que ha traído el docente al aula e intentar tocar música con ella. Y la C, distribuir los baldes entre los estudiantes e invitarlos a explorar su sonido por medio de preguntas. ¿Cómo es el sonido que se produce cuando golpean la base del balde? ¿Es el mismo que produce cuando se golpean las paredes? Y si golpean el balde con un lapicero, ¿suena igual que cuando lo golpean con las manos? ¿Cómo influye el tamaño del balde en el sonido? Luego pedirles que comenten sus hallazgos entre todos. Clarísima la pregunta porque dice, un docente desea que sus estudiantes experimenten la creación musical, ¿cierto? Con objetos cotidianos. Y aquí el maestro hace una demostración práctica, pero los estudiantes no experimentan la creación musical con esos objetos. La B, reproducir la clase, el video de un percusionista virtuoso que hace música compleja, tocando con una batería de baldes. Luego del video hacer preguntas a los estudiantes, ¿qué es lo tampoco los muchachos experimentan la creación musical, ¿verdad? Y en la C, sí, pues, porque el maestro les distribuye los baldes entre los estudiantes y les invita a experimentar a través de los sonidos, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la alternativa C. Bueno, maestras, maestros, muchísimas gracias. Eh, el tiempo pasa pues rapidísimo. Un abrazo para todos, muchas bendiciones y que tengan una buena noche. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Dios mediante nos encontramos la próxima clase. Gracias y buenas noches.